Y hablando de los Estados Unidos, el que sigue en plan desafiante, tal vez retador, el presidente Gustavo Petro, que pronunció ayer en el San Juan de Dios un discurso de casi 3 horas, hablando de Maduro, hablando de Trump, en general hablando de lo divino y lo humano. Pero a 4 o 5 o 6 días de la reunión en la Casa Blanca, lo que dijo de Trump, tal vez no lo más cortés, tal vez no lo más diplomático, de un ambiente que supuestamente debería producir un cambio en la relación entre los dos países. El 8 de enero había cambiado completamente el tono del presidente Gustavo Petro. Ese fue el día de la conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Y él cambió el tono, cambió el discurso. Dijo ayer que había cambiado el discurso. Sí, que estaba escrito y que en algún momento alguien lo iba a... Que 2 personas lo tenían y que algún día se publicaría. Pues lo volvió a cambiar, pero para volver al Petro hostil con el presidente Trump. ¿Qué pasó en estos 20 días o qué pasó en las últimas horas? Es algo que no sabemos. ¿Por qué volvió el presidente Petro a ese discurso muy, muy encendido contra el presidente Trump? Comparando a Trump con Maduro, diciendo que Maduro está secuestrado y que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro. Pero es que el presidente Petro parecía estar ayer en algún estado de alteración, para decir la verdad, porque, bueno, para empezar uno no habla 3 horas seguidas sin ayuda, digamos, porque ese es un esfuerzo físico pues muy complejo, pero el modo de hablar, sospecho lo que usted quiere decir, don Héctor. ¿Qué manera? Pues, no, pero eso académica. No, evidentemente es un estado de alteración, eso pero además así, había que escuchar el tono del presidente para darse cuenta de eso. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice, pues. Claro, no, pero yo creo que sí hay que decirlo, porque además la verdad es que cuando usted compara a este presidente Petro con el que veníamos teniendo las semanas anteriores, pues es muy distinto. Claro, uno puede o no estar de acuerdo con las cosas que él dice, pero cuando no está en un estado como en el que estaba ayer, pues él dice unas cosas me atrevo, que son Héctor, incluso inteligentes, algunas, así uno no las comparta. No me atrevo porque puedo compartir con usted, pero no me atrevo a decir que el presidente Petro estaba así o asá. Lo que pasa es que como la pregunta es ¿por qué cambió de tono? Mi respuesta es esa. Yo creo que francamente que estaba dopado, digamos. Que un estado de alteración se llama más elegantemente, que lo hizo decir las cosas que dijo, desilvanadas, nada que ver unas con las otras, dificultades de dicción, en fin. Yo sí creo que esa es la respuesta a la pregunta que todos tenemos. Eso sí lo puedo decir. ¿Por qué cambia esta actitud 4 o 5 días antes? El discurso del presidente, siguiendo esta cosa que ya es una costumbre terrible, el presidente Petro que no prepara los discursos y comienza a hablar de lo primero que se le viene a la cabeza. Y se le vino a la cabeza su capacidad amatoria. Y ya les voy a contar, habló de Jesús, de Jesucristo, habló de María Magdalena, habló de túneles misteriosos en Bogotá, habló absolutamente de todo, porque el discurso duró 3 horas, 2 horas y 55 minutos para ser exacto. 3 horas interminables en donde lo querían escuchar hablando del San Juan de Dios, que era el motivo, y termina hablando del ataque supuestamente de Estados Unidos contra Caracas, la patria de Bolívar, y que Nicolás Maduro está secuestrado y que hay que devolver a Nicolás Maduro a Venezuela. Miguel Cardosa. Hola Néstor, buenos días. Gustavo Petro defendió al dictador Nicolás Maduro al asegurar que está secuestrado y cuestionó el bombardeo a sedes estratégicas del régimen para lograr la captura en Caracas. Aunque ya lo había defendido, ahora, además de hacerlo directamente, en esta ocasión llama la atención que las palabras llegan a una semana del encuentro, el cual buscó su gobierno con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ese pronunciamiento llegó durante la entrega del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, ahora destinado a la vejez, pero casi nada habló de ese tema. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Pero juzgar a Maduro en Venezuela es jurídicamente inviable, al menos en la actualidad, porque la justicia en ese país no es independiente. Por lo tanto, allá no tiene causas judiciales abiertas. Y siguiendo con tono desafiante frente a Estados Unidos, Petro hizo referencia a que él iba a responder convocando a los militares a la Casa de Nariño el 9 de enero, día que se concretó la llamada con el presidente estadounidense, porque dio a entender que temía una acción militar en su contra. Pero como se logró la llamada, le quitaron las 2 páginas que tenía listas para leer frente a sus seguidores.
el día que Petro cayera en el palacio cuidando la espada de Bolívar. E iba a invitar a todos los soldados de Colombia que con permiso o sin permiso llegaran con el fusil y las municiones para convertirse en guardias libertadoras al lado del batallón guardia presidencial que fundó Bolívar. Otro dato que llamó la atención es que para Petro es extraña la muerte de 7 personas en una fábrica de cocaína en el departamento de Nariño, lo que indirectamente asoció con la visita del subsecretario de Guerra de Estados Unidos a Ecuador, además de acusar a la CIA y al Departamento de Estado de tener contactos con la policía del país vecino sin que el presidente Daniel Noboa tenga conocimiento. ¿Por qué están la CIA, y lo digo aquí públicamente, y el Departamento de Estado hablando con la policía ecuatoriana que no con el presidente de Ecuador, que no sabía, para ver cómo capturan traquetos de la frontera colombiana, para ver si alguno acusa a Petro? Saliendo del plano internacional, el mandatario acusó a la exministra de Transporte, María Constanza García, y a varias amigas suyas, incluyendo funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de ser amantes de la visión tecnológica del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y por eso traicionaron su modelo de ciudad. Eso lo dijo al hacer múltiples señalamientos al uso de cemento para favorecer a los millonarios. Pero también dejó espacio para los colombianos en el exterior y los invitó a regresar al país porque, según él, reciben trato de esclavos. Los están tratando como esclavos y como perros, cazándolos en las calles. A ellas y a ellos. Corren por las calles tratando de que no los cojan. Y separan a los niños de los padres y los niños son cogidos. Y es una aberración humana. El mandatario parece dejar de lado la diplomacia, o algunos lo interpretan como una declaración intencionada para que se suspenda la reunión con el presidente Donald Trump y así no tener que ceder a las exigencias estadounidenses, además de tener espacio para la retórica en medio de un país polarizado, algo que funciona en medio de la campaña electoral. La registraduría rechazó una vez más la postulación presidencial de Daniel Quintero a la coalición Frente por la Vida, donde ya se postularon Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras. Dice la registraduría que no puede aceptar esa inscripción porque se trata de un candidato que ya participó en una consulta en la que fue derrotado, a la que además renunció y a la que se había presentado por otra agrupación política. Entre tanto, Quintero defendió su aspiración. Hay sectores interesados en frenar nuestra aspiración porque representamos el cambio verdadero, el más profundo. La batalla continúa, seguimos adelante, el futuro se parece a nosotros. El senador y precandidato Iván Cepeda aseguró que presentará una acción de tutela en caso de que el Consejo Nacional Electoral niegue su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida. Este miércoles esa corporación se reunirá para tomar decisiones. Se quiere con interpretaciones tramposas no solo negar mi inscripción en la consulta, sino impedir que todas y todos ustedes voten ese día en ella. Aunque los funcionarios salientes del DAPRE aseguran que hubo más de 20 despidos, la información oficial desde la Casa de Nariño es que son 12 personas las que declararon insubsistentes. Según el gobierno, se trata de funcionarios que no pertenecían a la carrera administrativa ni habían accedido a sus cargos por concurso y que además eran del círculo cercano de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez. Esto dijo Carolina Calderón, jefe de prensa del DAPRE. Hay que andar con cuchillo en palacio, lamentablemente. O sea, el jefe de despacho me dijo a mí, mirándome, que a mí no me iban a sacar. Y ayer a las 5 y piquito de la tarde me enviaron una comunicación que yo me iba, sin motivo alguno. Yo soy del equipo de trabajo de la doctora Angie Rodríguez. No sé cómo ellos me vean. La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del padre de Liam Rodríguez Narváez, el bebé de 11 meses que murió el 29 de septiembre de 2025 mientras se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en La Calera. La detención se produjo tras la apertura de una nueva línea de investigación que de manera preliminar lo vincula por un presunto abuso sexual en contra del menor, hecho que ahora concentra el avance del proceso.